Hola chicos, hoy nos toca ver la parte del mercado interno del modelo agroexportador. Recuerdan que no se puede solamente comprender por su relación con el comercio exterior, sino que también modificó la forma del mercado interno y la forma de vida también propia de los habitantes de toda la República Argentina. Entonces, con respecto al mercado interno, lo que va a ser fundamental en el modelo exportador es que por primera vez en nuestro país, se unen los mercados internos. Por ejemplo, no sé, si ustedes piensan en productos que tienen en su propia casa, la yerba mate. ¿De dónde viene la yerba? Y principalmente viene de Misiones, Corrientes, viene de la zona del noreste. Sería, por ejemplo, no sé, el azúcar, acá en Argentina, el azúcar que ustedes producen, principalmente viene de Tucumán, por ejemplo. No sé, otra cuestión y otro ejemplo paradigmático es el caso del vino, la bebida nacional argentina, principalmente en donde viene de Mendoza. Hay en muchas otras regiones, ¿no? San Juan, Catamarca, pueden venir de varios lados, distintas cepas, bueno, eso es bastante específico, pero principalmente la provincia que más se reconoce con respecto a la cuestión vitivinícola es Mendoza. Y es un ejemplo muy clásico Mendoza y vale la pena estudiarlo por lo siguiente. Fíjense, Mendoza queda pegadita a la cordillera y le queda mucho más cerca Chile que Buenos Aires. Cuando no existían vías o formas de comunicación directas entre Buenos Aires y Mendoza, si vos eras un productor mendocino, a vos te convenía vender las cosas en Chile porque te quedaba mucho más cerca, te salía mucho más barato y obtenías mucha más ganancia si vendías las cosas en Chile que si las tenías que transportar hasta Buenos Aires, hasta Córdoba, hasta Buenos Aires, hasta Rosario o las grandes ciudades que empiezan a crecer. Las cuestiones sociales las vamos a ver más adelante, la llegada de los inmigrantes y todo el crecimiento, la explosión demográfica que se da en las ciudades portuarias y principalmente en la gran urbe que pasa a ser Buenos Aires. Pero bueno, entonces volviendo al caso que nos compete en este momento. Si vos eras un productor mendocino, no solamente de vinos, sino que también se engordaba ganado y muchas otras producciones que había en Mendoza, a vos, repito, te salía más barato y te daba mucha más ganancia vender las cosas en Chile que venderlas en Buenos Aires. Entonces, esto no es por ser mendocino, es por ser un ser humano que trabaja y que quiere tener más ganancias. Si a vos te da más ganancias vendérselo a X que vendérselo ahí, se lo vas a vender a X, pero por supuesto. Entonces, toda la producción de Chile está orientada el mercado, la producción de Mendoza, perdón, está orientada al mercado de Chile. ¿Qué fue lo que pasó a partir del modelo agroexportador? A partir del modelo agroexportador, repito, se unen todos los distintos mercados, las distintas producciones de todas las regiones del país, se unen, se combinan. Se da una combinación de cuestiones, por ejemplo, distintos tipos de impuestos a la importación o a la exportación que te generan más incentivo en vender productos a mercados locales que venderlos al extranjero. Pero además de eso, esto lo explico rápido, por ejemplo, no sé, yo pongo un impuesto a la exportación no sé, de vinos, pongo un impuesto del 500%, por decirlo así. Bueno, si vos se lo vendés a Chile, a mí como Estado argentino me tenés que pagar el 500% de lo que vendés. Si no lo vendés acá en el mercado interno y yo no te cobro nada. Te queda toda la ganancia, te queda para vos. Entonces, no, ahí me está conveniendo, ahí me conviene venderla en el mercado interno porque no me ponen ningún impuesto. Entonces, eso es una manera indirecta de obligarte, entre comillas, a vender las cosas o incentivarte, mejor dicho, más que obligarte, es una palabra fea. Digo obligarte porque puse el ejemplo del 500%. Te incentivan a venderlo en el mercado interno y no a exportarlo. Entonces, se genera esta serie de impuestos para unir el mercado interno y además vos para unir el mercado interno no solamente se puede hacer con impuestos o con letras en un papelito. Lo que necesitas es comunicarlo. Necesitas algo que te permita ir y venir a las personas y a las mercancías desde Buenos Aires hasta Mendoza, de Buenos Aires a Tucumán, de Mendoza a Rosario, de Córdoba a Misiones o donde sea. Y el medio de transporte que permitió eso en el medio de el modelo aeroportuario argentino fue justamente el ferrocarril. Los ferrocarriles que se importaban desde
desde Gran Bretaña principalmente, se empezaron a generar vías desde Buenos Aires, ahora vamos a explicar por qué, desde Buenos Aires, y que fueron uniendo a Buenos Aires con las distintas ciudades del país, las ciudades productoras del país. Esto tenía dos objetivos. El primer objetivo elemental y principal era lo que estudiamos en el video anterior, lo que estudiamos la semana pasada, que era que el principal objetivo era que los productos a exportar, repito, la lana en un primer momento y después las carnes y los cereales, lleguen todos a Buenos Aires, y desde Buenos Aires, como tiene el puerto, se pueda exportar por mar hacia Europa. Entonces todas las vías de tren eran como una especie de brazos, en donde todos esos brazos terminaban en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires pasaba a ser el centro del nudo ferroviario. Todo llegaba hasta Buenos Aires y después desde Buenos Aires se exportaba por el puerto hacia el exterior. Eso era por una cuestión. Y la segunda cuestión de unir a las distintas ciudades con Buenos Aires era porque en Buenos Aires era el lugar donde estaban llegando cada vez mayor cantidad de inmigrantes. Entonces era una ciudad que estaba aumentando, y al haber mayor cantidad de personas, cada vez demanda mayor cantidad de alimentos. No es lo mismo, por ejemplo, el azúcar que se necesita para alimentar a 100.000 personas que el azúcar que se necesita para alimentar a 1.000.000 de personas. Vos necesitas muchísima más azúcar. Entonces las líneas de ferrocarriles permitieron la conexión con Buenos Aires para poder proveer de estos alimentos para las grandes ciudades. También se dan conexiones interiores, qué sé yo, no sé, Santa Fe y Rosario, Rosario con Córdoba, Mendoza con Córdoba, pero esas van a llegar después. Esas van a llegar con mayor cantidad de retraso, porque, repito, en el lugar donde mayor cantidad de gente se estaba acumulando era en la ciudad de Buenos Aires. Eso actualmente trae muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas. Nosotros lo estamos viendo hoy en día con la pandemia. ¿Por qué el epicentro de la pandemia es el AMBA? O sea, en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana alrededor. Porque en un lugar muy chiquitito tenemos 15 millones de personas, hay 15 millones de habitantes. Y esto va a comenzar, esta cuestión que hoy en día es un problema de la acumulación de personas en un solo lugar, va a empezar con este modelo agroexportador. Principalmente son los inmigrantes que llegan a Argentina y la mayoría se queda en la ciudad de Buenos Aires, y después se van agregando las personas que vienen del interior para quedarse a vivir en Buenos Aires, la gran mayoría. Eso no se da solamente en el modelo agroexportador, sino que eso se va duplicando y sosteniendo en el tiempo y cada vez aumenta con los distintos tipos de modelos económicos. A partir de este momento hay un famoso dicho, una famosa frase que plantea que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Esto significa que para poder encontrar posibilidades de vida, posibilidades económicas, posibilidades comerciales, posibilidades de progreso académico, por ejemplo, también con distintos tipos de universidades, o cualquier tipo de posibilidades deportivas o de la que se les ocurra, tenés que venir a Buenos Aires, porque en Buenos Aires está el máximo desarrollo, o lo más importante, o la mayor cantidad de posibilidades. Esto lo que va a generar es que constantemente mayor cantidad de personas puedan venir hacia Buenos Aires. Y repito, hoy es un gran problema. Es un gran problema porque ninguna ciudad, ningún país puede estar pensado para que en una sola ciudad se concentre absolutamente todo. Justamente una de las ideas que se está luchando, por lo menos de cuestiones de palabras, hay un montón de políticos que últimamente están planteando la federalización del país, que cada provincia pueda tener su propia universidad, pero no solamente que pueda tener su propia universidad, sino que sea una universidad donde verdaderamente te puedan formar bien, donde sea exactamente la misma educación que yo pueda tener, no sé, en Mendoza o en Córdoba o en Formosa que en Buenos Aires. Entonces, si yo soy de Mendoza, y de hecho hay universidades muy prestigiosas. La Universidad de Luján de Cuyo es una universidad muy prestigiosa en Mendoza, por lo menos en el área de sociales y de historia. Si yo tengo una universidad muy buena en Mendoza y soy de Mendoza, y me voy a quedar en Mendoza, no tengo la necesidad de ir hasta Buenos Aires, alejarme de mi familia, alejarme de mi forma de vida, alejarme de absolutamente todo, si yo tengo la misma posibilidad en mi provincia.
Que eso es verdaderamente importante. Lo mismo con las cuestiones económicas. Si yo puedo poner una fábrica acá, ¿por qué me tengo que ir hasta Buenos Aires por una fábrica? Si yo prefiero quedarme en la provincia donde estoy. Y de esa manera se logra un verdadero país federal, en donde cada una de las provincias empieza a crecer en su propio interior y de su propia manera. Y de esa manera es un crecimiento parejo y equilibrado de todas las provincias. Ahora, como durante muchísimos años, durante casi la mitad o más de la mitad de la historia de nuestro país, siempre se pensó, o las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas urbanísticas, las políticas de inmigración, siempre estuvieron todo pensado para concentrarse siempre en Buenos Aires. El resultado dio que todas las cosas confluyan y todas las personas confluyan en esta super mega urbe que es Buenos Aires y el AMBA. Y hoy en día nos genera estos problemas, que no está preparada para poder sostener toda esta gran cantidad de personas. Algo muy distinto vamos a ver que fue lo que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos cada uno de los estados se fue potenciando, fue creciendo y fue prestando atención principalmente a su propio estado. Esto por la forma en que está compuesto el país, pero repito, lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, hoy en día, y desde hace muchísimo tiempo, cada uno de los estados, Estados Unidos por ejemplo, tiene su propia universidad prestigiosa, tiene su super mega ciudad con un montón de millones de habitantes, o sea, cada estado, hay algunos obviamente más ricos, otros más pobres, no vas a comparar Arkansas con, no sé, el estado de Nueva York, pero bueno, cada uno de los estados y de la ciudad se fue potenciando a sí misma, y esto se puede ver en la línea de ferrocarriles, por ejemplo, para volver al caso del modelo transportador. En Argentina, la línea de ferrocarriles es como una especie de mano, como una especie de brazo, en donde todo confluye en un solo centro neurálgico que es Buenos Aires. En el caso de las redes ferroviarias de Estados Unidos que se fueron haciendo en el mismo momento que en Argentina, van a ver que es como una especie de tablero de ajedrez. Si las pueden buscar, las van a encontrar como una especie de tablero de ajedrez en donde recorre el país de forma horizontal y vertical. Eso genera una mayor cantidad de conexión y hace que cada estado pueda relacionarse con los otros estados que están alrededor, y cada uno es más independiente y no dependen todos de un super megacentro neurálgico como sería Buenos Aires. Pero bueno,